¿qué les puedo decir yo a los líderes, por ejemplo, en este caso de alabanza, a los que están ahí? Tienen que estar saturados de la palabra. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y lo dice: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, ¿no? Entonces, con salmos, himnos, cánticos espirituales. Pero fíjate, en Mateo capítulo 26, verso 30, cuando Jesús anuncia la negación de Pedro, ¿se acuerdan de ese pasaje? Dice la Biblia en Mateo 26:30 que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces uno se pregunta, ¿cuál himno? O sea, Jesús y los discípulos. ¿Cuál himno? Porque dice el himno. Muy bien. En ese tiempo, durante la Pascua, se cantaban los salmos 113 al 118. Salmos 113 al 118. Entonces, probablemente Jesús y los discípulos cantaron el Salmo 118. ¿Por qué digo todo esto? Mira, el Salmo 113, ¿de qué habla? Dios levanta al pobre. El Salmo 114, las maravillas del Éxodo. El Salmo 115, Dios y los ídolos, ¿se acuerdan? No a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Tienen ojos, pero no ven, tienen manos, pero no palpan. Ok, Salmo 116, acción de gracias por haber sido liberado de la muerte o librado de la muerte. El Salmo 117 habla de acción de gracias por la misericordia de Jehová. Y el Salmo 118 habla acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. Entonces, como ministros de alabanza, como directores, como líderes de alabanza, pastores, tenemos que volver justamente a las sendas antiguas, cantar la Escritura, cantar la palabra de Dios, hablar de la palabra de Dios. Y eso es un reto todo el tiempo, o sea, tener que venir a cantar canciones bíblicas, porque no me van a dejar mentir, y no es un asunto de juzgar, pero realmente a veces, sin generalizar, pero muchas de las ocasiones, pues ya no hay letras bíblicas o con mucho contenido bíblico. ¿Estás de acuerdo en eso? Y el primer libro de Crónicas 25, que ahí habla justamente del ministerio de la música, David, él escogió 3 dirigentes, Asaf, Emán, Jedutún, y esos 3 tenían unas responsabilidades con todo el equipo, los cantores, los músicos. ¿Qué tenían que hacer ellos? Proclamar la palabra de Dios con autoridad. Entonces, para tú venir aquí y proclamar la palabra de Dios con autoridad, como líder de alabanza, como cantor, como músico, como predicador, ¿qué tienes que hacer? Porque todo el tiempo tienes que estudiar la Biblia. ¿Qué pasa? Tenemos todo el tiempo que estar estudiando las Escrituras. Y resumo esto en primer libro de Crónicas 25, que el ministerio en la música no es el producto de ser buenos músicos, sino que el ministerio en la música es un don dado por el Espíritu Santo para llevar la alabanza y la adoración a Dios, o darle alabanza a Dios. Entonces, representa para mi vida hoy, en este momento, los últimos 15 años, es el mayor reto en este momento en cuanto a la predicación, el liderazgo, y llevar a la gente. Tenemos que mover a la gente a la palabra de Dios, llevarlos a la palabra de Dios.